nuestras Biblias en esta mañana, en la lectura que hiciera nuestra hermana Margarita en el tiempo devocional, en el Evangelio según San Juan, capítulo 13. Y quisiera pedir muy respetuosamente a ese lindo grupo de jóvenes que si vienen por favor un momentito aquí adelante, todo este grupo de jóvenes vengan, Emanuel, vengan ese grupo de jóvenes rapidito, vengan adelantico, quisiera tenerles aquí cerquita, vengan aquí adelante, gracias, aprecio mucho que ellos quieran estar aquí, Aarón, Abel, Manuel, vengan aquí adelante, y todos ese grupito de jóvenes si quieren venir, agradezco su atención. Para que me ayuden rápidamente, por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Lo leemos de nuevo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El título de la reflexión en esta mañana, siguiendo la línea que el Señor ha puesto en nuestro corazón de crecer en amor a través del compañerismo, el título que hemos colocado a la reflexión es Jesús, paradigma de amor filial. Jesús, paradigma de amor filial. Y quisiera, para poder desarrollar el tema, en primer lugar que pudiéramos entender justamente el título. Hay ocasiones que el título nada tiene que ver con el tema y el tema no tiene nada que ver con el título. Y quisiera empezar justamente porque a veces no tenemos claro lo que significa la palabra paradigma. El título es Jesús, paradigma de amor filial. La palabra paradigma, yo no sé qué concepto usted tenga acerca de la palabra paradigma, pero dependiendo de la ciencia que se quiera ver, la palabra paradigma tiene un significado. Pero en términos generales, desde el punto de vista etimológico, es decir, desde el punto de vista de la raíz de la palabra, del significado de la palabra paradigma lo que quiere decir es modelo, ejemplo a seguir, modelo, ejemplo a seguir, punto de referencia, patrón a seguir. En ese orden de ideas podríamos redefinir el título y decir: Jesús, nuestro modelo, Jesús, nuestro ejemplo a seguir, Jesús, nuestro punto de referencia, y Jesús, nuestro patrón en cuanto al amor en familia, en cuanto al amor entre hermanos, en cuanto al amor filial. Es interesante que el texto que hemos leído es uno de los textos muy leídos y muy conocidos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Puesto en un lenguaje contemporáneo, el texto diría de la siguiente manera: una nueva orden yo les doy, que se amen, que se quieran los unos a los otros, que se quieran como yo los quise a ustedes, que se amen como yo los amé a ustedes, que ustedes también se amen de la misma forma, de la misma manera. El texto que hemos leído se conoce como el nuevo mandamiento. El nuevo mandamiento. Sin embargo, quiero ampliar el concepto del texto. ¿Por qué razón? Porque el texto no solamente es un mandamiento.
A la luz del título de nuestra reflexión, el texto no solamente es un mandamiento, el texto es un paradigma. El texto es un paradigma. Recordemos, paradigma es un ejemplo a seguir, un modelo, un punto de referencia, un patrón. ¿Cuál es el mandamiento? En el texto hay dos cosas, hay un mandamiento y hay un paradigma. El mandamiento, aunque bien dice el texto, un mandamiento nuevo os doy, que se amen los unos a los otros. Lo primero que quiero empezar diciendo es que el mandamiento no es nuevo. Aunque hay un mandamiento y Jesús está diciendo el mandamiento nuevo os doy, el mandamiento no es nuevo. Ese mandamiento de que se amen los unos a los otros ya había sido promulgado muchos años atrás. En la ley había sido establecida al pueblo de Israel que era no opcional. Escuche, no opcional. Sin lugar a discutir, era una orden, un mandato que tenían que amarse los unos a los otros. Entonces, aunque el texto está diciendo un nuevo mandamiento os doy, el mandamiento no es nuevo. ¿Dónde había sido promulgado antes? No quiero que usted mire el libro, solamente le voy a mencionar la cita. En el libro de Levítico capítulo 19, el verso 18, el libro de Levítico capítulo 19, verso 18, lo dice de la siguiente manera: no te vengues, ni guardes rencor de los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que quiere decir que el mandato de amarnos los unos a los otros, de que el pueblo de Dios, de que los que pertenecen al pueblo de Dios se amen los unos a los otros, realmente no es un mandamiento nuevo. Es un mandamiento que está escrito desde el comienzo en la ley. Es un mandato. Pero el asunto es que en esta mañana estamos diciendo que este texto no solamente es un mandamiento, sino que es ¿qué? Un paradigma. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es el mandamiento? Ámense los unos a los otros. ¿Cuál es el paradigma? El paradigma es que aunque el mandamiento es ámense los unos a los otros, el texto continúa diciendo: ámense los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. Me hago entender en esta mañana. No es suficiente amar al hermano. No es suficiente con cumplir el mandamiento. Para Jesús va mucho más allá del amarlo. Hay que amar a nuestro hermano. Hay que amar a nuestro prójimo como Él nos amó a nosotros. La fuerza del paradigma es, el mandamiento es, ámense los unos a los otros. La fuerza del paradigma es, ámense como yo los he amado. Lo que Jesús está diciendo, ámense siguiendo mi ejemplo. Ámense siguiendo mis parámetros. Ámense siguiendo y mirando mi punto de referencia. Yo soy el patrón. Mírenme, un humano. Ámense. Es posible amar a otros de la manera que yo amo. Ahora, me llamó poderosamente la atención que el paradigma que Jesús presenta de tener que amar al otro como Jesús lo amó, en el contexto que Jesús lo presenta, es un contexto bien interesante. Es un contexto donde Jesús muestra que Él ama de una manera particular, pero que hay otras clases de amores. Hay unos amores flacos, hay unos amores lánguidos, hay unos amores sin poder, hay unos amores fofos, hay unos amores desnutridos. Hay ese tipo de amor que solamente lo que refleja es pobreza, raquitismo y falta de poder. ¿Por qué razón? Miren, ¿saben cómo fue que Jesús dijo, ámense como yo los amo? Él habló esta frase en el contexto donde Jesús está anunciando, está prediciendo la negación de Pedro. Escuche esto. Jesús está anunciando
que Pedro lo va a negar. En ese contexto es que Jesús dice, escuchen, ámenme, ámense como yo los he amado. ¿En cuál es el contexto? Mire por favor, abra su Biblia, ahí en Juan, la debe tener abierta. Nuestra hermana leyó el versículo 31 al versículo 38. Entonces, dice así el versículo 31, cuando hubo salido Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios sea glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida lo glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco de tiempo, les decía Jesús. Aún estaré con vosotros un poco de tiempo, me buscaréis. Pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Se estaba refiriendo a que el Señor iba a morir y que iba a regresar al Padre, al cielo. Y todavía no había llegado el momento de nosotros ir al cielo. Pero mientras eso llegaba, mientras ese momento llegaba, mientras llegaba el momento de podernos otra vez reunir con Él, Jesús les dijo, mientras llega ese momento, ámense. Es absolutamente necesario que se amen, no con el amor fofo que les voy a mostrar ahora, el amor flaco, sino ámense como yo los he amado. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también se amen así unos con otros. En esto conocerán todos que realmente ustedes son de mí, son mis discípulos, si tuvieran esa clase de amor los unos con los otros. Ay, entonces ahí aparece el artista, aparece la estrella, Pedro. Y Pedro dice, Señor, Señor, ¿a dónde tú vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora. En este momento no, después sí, ahora. Más me seguirás después. Y Pedro, que creía que tenía esa fortaleza de amor, dice, Señor, pues no te puedo seguir ahora. Yo te quiero seguir ahora. Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Yo te amo tanto, Señor, que no me quiero separar de ti. Yo estoy dispuesto a dar toda mi vida por ti. Usted está, subráyelo ahí, por favor. Yo quiero que subraye que Pedro le está diciendo, Señor, yo te amo, te amo, te amo. Y estoy dispuesto a dar mi vida la pondré por ti. Jesús le respondió, Pedro, ¿tu vida pondrás por mí? Estoy seguro, de cierto os digo, no cantaré el gallo sin que me hayas negado 3 veces. El asunto quedó ahí. Pero mire, vaya, tiene ahí abierta la Biblia, vaya 2 capítulos adelante, tan solo 2 capítulos. Y en el capítulo 18, versículos 15, mire lo que pasó. Estaban en el huerto de Getsemaní. Y cuando llegaron los soldados romanos, ustedes conocen la historia, cuando llegaron los soldados romanos a apresar a Jesús, ¿quién fue el primero que brincó? Pedro.